El día de hoy resolveremos el siguiente ejercicio relacionado a tablas de frecuencias. El ejercicio nos indica lo siguiente. Se obtuvo información acerca de las edades de un grupo de niños. ¿Qué porcentaje de niños tiene 12 o 6 años? Nosotros visualizamos que la tabla está incompleta, por la cual debemos completarla y queremos saber la cantidad de niños que tienen esas edades, por la cual, si observamos en la columna 2, se encuentra la frecuencia absoluta denotada con la letra F minúscula, la cual hace falta el dato de la cantidad de niños que tienen 6 años y la cantidad de niños que tienen 12 años. Por la definición nos indica lo siguiente. La frecuencia absoluta acumulada en fila 1 va a estar denotada por una F mayúscula, que va a ser igual a la frecuencia absoluta en fila 1, que está denotada como F minúscula. Entonces, como nosotros ya tenemos un valor en la frecuencia absoluta acumulada, que es igual a 4, entonces esto es igual a 4. Por la cual voy a proceder a completar la tabla con un color verde. 4. Siguiente, ¿qué sabemos también? ¿Qué dato más nos falta? Si nos fijamos en la columna 3, está la frecuencia absoluta acumulada, que estaría en la fila 2. Entonces, ¿qué sabemos para encontrar la frecuencia absoluta acumulada en fila 2? Entonces debemos recordar lo siguiente. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada en fila 2, esto va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta fila 1 más la frecuencia absoluta fila 2, por la cual esto será igual a ¿cuánto? Reemplazando tendríamos los valores 4 más 6 y esto nos da 10. Entonces debemos y nos dirigimos a reemplazar. Esto vale 10. Ahora, siguiente paso. Observemos que nosotros tenemos la frecuencia absoluta acumulada en fila 3, pero no tenemos la frecuencia absoluta en fila 3. ¿Cómo la obtengo? Voy a hacer un simple despeje y voy a hacer lo siguiente. Si yo sé que la frecuencia absoluta acumulada fila 3 es igual a la frecuencia absoluta fila 1 más la frecuencia absoluta fila 2 más la frecuencia absoluta fila 3. Pero yo quiero obtener la frecuencia absoluta fila 3, porque yo ya tengo la frecuencia absoluta acumulada fila 3. Entonces voy a despejar y la frecuencia 3 va a ser igual a la frecuencia acumulada, va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada en fila 3 menos la frecuencia absoluta fila 1 menos la frecuencia absoluta fila 2, por la cual voy a reemplazar y me va a dar lo siguiente. La frecuencia absoluta acumulada fila 3 me da 15 menos la frecuencia absoluta fila 1 que es 4 menos la frecuencia absoluta fila 2 que es 6 y esto me da 5. Entonces, reemplazando, yo tendría 5. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos faltaría encontrar la frecuencia absoluta en fila 4. Entonces, debo recordar nuevamente que la frecuencia absoluta acumulada fila 4 va a ser igual a la frecuencia absoluta en fila 1 más la frecuencia absoluta fila 2 más la frecuencia absoluta fila 3 más la frecuencia absoluta fila 4. Como vemos, nosotros ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada fila 4, por la cual debo despejar la frecuencia absoluta fila 4, que va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada fila 4 menos la frecuencia absoluta fila 1 menos la frecuencia absoluta fila 2 menos la frecuencia absoluta fila 3. Reemplazando los valores, ¿qué es lo que me da? Va a ser igual, la frecuencia absoluta acumulada fila 4 es igual a 20 menos la frecuencia absoluta fila 1 que es 4 menos la frecuencia absoluta fila 2 que es 6 menos la frecuencia absoluta fila 3 que es igual a 5. Esto nos da 5.
reemplazamos en la tablita. Por siguiente, ¿cómo encuentro la frecuencia absoluta acumulada fila 5? Entonces, digo, la frecuencia absoluta acumulada fila 5 va a ser igual a la suma de las frecuencias absolutas en fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Pero recordemos que esto en el recuadro, esto será igual a la frecuencia absoluta acumulada en fila 4. Por siguiente, reemplazando tendríamos 20 más 5. Y esto es igual a 25. Completando la tabla, la frecuencia absoluta acumulada en fila 5 va a ser 25. Y como sabemos que esta última frecuencia absoluta acumulada es igual a n, que en este caso vendría a ser el total de datos que existen, en la cual esto vendría a ser igual, n es igual a 25. Si hacemos una breve comprobación, nosotros obtendremos en la columna 2 la suma de todos los valores que nos debe dar 25, por la cual debe coincidir. Entonces, para responder la solución a este problema, lo que debemos hacer es agarrar a los niños que tienen 6 años y también agarrar a los niños que tienen 12 años. Entonces, voy a poner aquí un recuadro final indicando lo siguiente. Quiero saber el porcentaje, por la cual debo tomar y agarrar el concepto de la frecuencia relativa. Entonces, yo sé que hay 4 niños con 6 años. Y así también hay 5 niños con 12 años. Esto dividido entre el total de datos, que es 25, y multiplicado por el 100%, esto me dará el porcentaje. Y esto es igual al 36%, por la cual la respuesta correcta es el inciso A. ¿Qué porcentajes de niños tiene 12 o 6 años? Es el 36% de niños que tienen 12 o 6 años.